discurso. Bueno, vamos a continuar un poco. El otro día habíamos estado planteando algunas cuestiones generales vinculadas con el proceso, con la composición ideológica de la doctrina del peronismo, con las condiciones históricas que posibilitaron la llegada al poder de Perón y algunas instituciones y algunas medidas que se habían tomado en ese contexto. Vamos a completar simplemente planteando que el gobierno la primera etapa, lo que se conoce como el peronismo clásico, tiene 2 etapas. La primera que va del 46... podemos hablar de 3 etapas del peronismo clásico. La primera, que es la que va del 43 al 46, que es la etapa formativa, es la etapa en la cual se van generando los grandes elementos en términos de doctrina, de configuración de las alianzas sociales y políticas. La etapa más revolucionaria, posiblemente en muchos aspectos del peronismo, es lo que tiene que ver con las conquistas sociales, las alianzas con los sindicatos, la configuración de la estructura partidaria inicial. Y luego tenemos los 2 gobiernos de Perón, el del 46 al 52 y de ahí hasta el 55. En la primera etapa, habíamos hablado el otro día, Perón tiene que confrontar con un frente político que había sido articulado por el embajador norteamericano, que es Spiro Braden, y que nuclea desde el Partido Comunista hasta el Partido Conservador, pasando por liberales, radicales y socialistas, es decir, toda la vieja política liderada o articulada por el embajador yanqui, ¿no? Y acá se ve una cosa importante que la podemos traer al día de hoy, y es la dificultad que tienen esos partidos tradicionales para generar liderazgo político por sí mismos. Entonces, esa es una primera cuestión importante a tener en cuenta, porque en realidad la alianza contra Perón en el primer gobierno la articula el embajador norteamericano, y la alianza contra Perón en la segunda etapa la va a articular fundamentalmente la Iglesia y también sectores de la Marina y las Fuerzas Armadas. Pero lo que tiene que ver con estos partidos, el socialismo, el radicalismo y demás, son partidos que no tienen capacidad concreta de acción de poder. Y esto lo estamos viendo hoy en día en términos de que forman parte de alianzas o pueden administrar espacios locales, pero tienen muchísimas dificultades como para poder proyectarse a nivel nacional. La primera etapa de Perón va a estar asociada a un plan estratégico que es el primer plan quinquenal, y ese primer plan quinquenal lo que intenta hacer es generar la infraestructura indispensable para llevar adelante un proceso de integración territorial, para garantizar la circulación y la configuración del mercado interno, para incluir socialmente a través del trabajo. Básicamente es donde se va a implementar el IAPI, por ejemplo, el que hablábamos el otro día, en términos de administración de la compra de los cereales, los alimentos en el mercado interno, y luego la distribución dentro de ese mercado interno a precios bajos para incrementar la capacidad de compra de los salarios y para mantener una razonable cuota, una tasa de beneficio de los empresarios. Y luego, como se vendía el excedente en el mercado externo, y luego a través de esa venta, de la recaudación de esa venta, se financiaba el proceso de inclusión social a través de la industria, básicamente. Entonces, este es un primer elemento fundamental, y vamos a ver que en líneas generales prácticamente toda la legislación laboral ya está sancionada en la etapa previa a la llegada a la presidencia. Razón por la cual lo que vamos a hacer Perón básicamente va a ser impulsar una serie de transformaciones. Por ejemplo, el hecho del empoderamiento de la mujer a través de la extensión del sufragio universal
Y no solo el sufragio, sino también, digamos, va a impulsar la creación del partido femenino. Lo cual implica una cosa muy importante, que es el hecho de que vamos a tener en la elección del año 51, 52, ahí vamos a tener las primeras mujeres que van a ser representantes, que van a ejercer funciones políticas concretas en nuestro país. Llamativamente había toda una vieja tradición de reclamos en términos de igualación de derechos, sobre todo políticos, en nuestro país, que se habían articulado sobre todo desde el Partido Socialista y desde la UCR. Ahora, estos sectores del socialismo y de la UCR en general estaban subordinados a las direcciones partidarias que eran ejercidas por hombres. Y vamos a ver que en la medida en que Evita se pone a la cabeza del proyecto de sufragio femenino, automáticamente los reclamos de socialistas y radicales van a quedar de lado, se van a desactivar. Y no solo esto, sino que también vamos a ver que el único partido que va a presentar mujeres en su lista electoral en la primera ocasión de ejercicio del sufragio femenino va a ser el peronismo. Este es un dato muy interesante, ¿no? Que es el hecho de, a ver, la ceguera, la miopía, el egoísmo que pueden tener estas fuerzas políticas, que en lugar de sumarse a un reclamo que implicaba una igualación, un avance en el proceso de democratización, lo que hacen es esconder a sus mujeres de la manera más tradicional y más reaccionaria posible. Otras cuestiones importantísimas que uno puede citar tienen que ver con el proceso de construcción de escuelas por miles, el impulso de la educación técnica, que es fundamental para un país que apunta a tener una base, un sustento industrial. Y otro elemento que va a ser determinante, creo que el otro día hablábamos de la universidad pública, es la gratuidad de la universidad pública y la creación de la universidad obrera. En términos concretos, además, hay un gran proceso de extensión de la red de vías férreas, porque la red anterior era una red que simplemente se limitaba a tener como cabecera el puerto y comunicar aquellos espacios de producción de productos exportables para poder dirigirlos al mercado externo. Y con el peronismo lo que vamos a ver es un proceso muy interesante de articulación interna, porque la finalidad estratégica de Perón es garantizar la ocupación efectiva del territorio. Por eso vamos a tener la provincialización de los territorios nacionales, vamos a tener procesos de integración que tenían que ver con lo siguiente. Fíjense qué notable, ¿no? Porque la idea era extender la red ferroviaria, muchas veces, por ejemplo, a través del sistema de impulsar el esparcimiento, en el caso del turismo. ¿Qué es lo que se buscaba? Se buscaba la ocupación efectiva del territorio, que implicaba el trazado de una vía férrea y de caminos, una red caminera, muy importante, y a la vez la generación de un espacio de negocios, es decir, que básicamente la ocupación efectiva del territorio no era simplemente formal, sino que se impulsaba desde la acción estatal la generación de relaciones sociales, económicas, laborales a lo largo del territorio. Teníamos pendientes todavía los históricos reclamos de Chile sobre la Patagonia y demás. Por esta razón era fundamental llevar adelante este proceso de ocupación. En términos estratégicos, vamos a ver que Perón va a proponer el ABC, que es la integración regional de América Latina a través de un triángulo compuesto por Argentina, Brasil y Chile. Perón decía que había que integrar América Latina, pero no de cualquier modo, y que en esa integración tenían que estar estos tres países. Después, los que se sumaran, mejor, pero el ABC era fundamental. ¿Por qué razón? En primer lugar, porque eran las economías más potentes de América del Sur, y en segundo lugar, porque, y esto es un avance estratégico fundamental,
porque permitía la integración bioceánica y la salida por el Pacífico hacia los mercados del Asia. Perón advierte que el mundo del futuro no tiene que estar mirando exclusivamente hacia Europa, que ahí se generaba una matriz de dependencia, sino que había que tener una apertura mucho más amplia en el plano internacional. Las conquistas sociales, los avances estratégicos, muchos elementos doctrinarios enunciados en la doctrina de las 20 verdades, en la doctrina justicialista, van a tomar o van a corporizarse en la Constitución del 49, en la Constitución justicialista del año 49, que ha sido la más democrática, la más completa, efectivamente, y que tiene un extensísimo desarrollo de lo que tiene que ver con los derechos sociales, con la democratización de la sociedad, con el empoderamiento social y demás. Una Constitución realmente la más democrática que hemos tenido y que ha servido de referencia a muchos otros países, sin duda. Otro aporte fundamental que se va a dar en el gobierno de Perón va a ser que el Estado va a impulsar la inclusión social a través del trabajo. Y esa inclusión social a través del trabajo implicaba que el Estado subsidiaba o beneficiaba el desarrollo de determinadas áreas de actividad económica que eran indispensables para el desarrollo nacional y para la consolidación de la soberanía. Hay otro elemento que es fundamental y que fue lo que se consideró como la segunda independencia argentina, que tiene que ver con la compra de las vías férreas, de los ferrocarriles. Acá ha habido toda una discusión respecto de si se pagó mucho, se pagó poco, o demás, si se compraron hierros en mal estado. En realidad es una descalificación absurda. Lo que está haciendo Perón es básicamente recuperar la soberanía nacional a través de tomar el control efectivo sobre la red caminera, y el ferrocarril era fundamental para el traslado de mercancías y de personas. Entonces, este elemento es importante. Inglaterra tenía una gran deuda con la Argentina que no podía pagar en el contexto de posguerra y evidentemente, digamos, se sale empatado. En este sentido, se condona la deuda a cambio de la cesión de los ferrocarriles. Y con los ferrocarriles, las empresas británicas habían hecho un negocio fabuloso incorporando a su capital desde usinas hasta fábricas de fósforos. Entonces llegan cerca de 200 empresas más, no solo la vía férrea, sino una serie de empresas que estaban vinculadas a actividades, algunas más estratégicas que otras, algunas más esenciales que otras, pero claramente implica la consolidación de este espacio. Bueno, Perón avanza notablemente en el impulso de la producción de energía, yacimientos carboníferos fiscales, repotencia YPF. Y en el plano de la acción social, había un segmento de la sociedad que no podía ser incorporado al mercado de trabajo, que eran los niños, los ancianos y las mujeres, madres solteras, mujeres embarazadas que no tenían pertenencia familiar y demás. Bueno, para estos sectores lo que se va a crear es la Fundación Evita, o la Fundación Eva Perón, que es determinante. Después les voy a pasar un artículo que escribí bastante extenso sobre la Fundación, que me parece que es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la red hospitalaria del país se construye a través de la Fundación Evita. Hay un gran impulso de la educación. La Fundación Evita tenía casas de estadía para las chicas, para las mujeres embarazadas solteras, o que no tenían la posibilidad de tener dónde convivir, y mientras se daba ese proceso recibían capacitación en corte y confección, en manejo de máquinas. Entonces, cuando terminaba ese proceso, generalmente esto estaba asociado, la salida de estas casas de resguardo, con la asignación de una vivienda y de una máquina de coser. Que esto implicaba que la mujer pudiera valerse por sí misma a través de una tarea en el ámbito de su propio espacio, sin tener que, descuidar a su hijo o a sus hijos, y también sin tener que someterse en una sociedad donde las madres solteras eran,
condenadas a destinos como la prostitución, el abuso, el ninguneo, la exclusión social y demás, evidentemente tener la posibilidad de mantenerse sin sufrir humillaciones o condiciones agraviantes. Entonces, también la Fundación Evita tomaba a su cargo otra tarea muy importante, que era la entrega de juguetes para el Día del Niño, para las fiestas navideñas y demás. Y en realidad esto implicó un cambio, porque decíamos, antes del peronismo no existía la niñez, sobre todo para los sectores populares. Los chicos vivían en la miseria, se incorporaban desde épocas muy tempranas al mercado laboral como podían, en condiciones deplorables. Y uno ve esas caras, esos rostros, los chicos recibiendo sus bicicletas, sus juguetes, pero esto no solo hay que verlo desde una perspectiva crítica del asistencialismo, de cómo se plantea, o del populismo. Esto tenía como finalidad también el impulso de la industria de la producción de bicicletas, de juguetes y demás, con lo cual se generaba empleo genuino para sectores muy importantes de la sociedad. Entonces, por esto que decíamos, que cambia la concepción del Estado. El Estado no tiene que ser una empresa desde la perspectiva del peronismo, sino que el Estado lo que tiene que hacer es generar o compensar las desigualdades e impulsar el desarrollo social, económico e industrial en el contexto de la sociedad. Perón va a enunciar en el Congreso de Filosofía la doctrina de la comunidad organizada, que este es un elemento muy importante. Se realiza un Congreso Internacional de Filosofía, y en este Congreso Internacional de Filosofía, Perón va a enunciar esta doctrina donde plantea la idea de la inclusión, de la construcción de una comunidad cristiana, la idea de una unidad de miras del conjunto de la sociedad, de la posibilidad de construir una sociedad igualitaria con niveles de acción de libertad que permiten también, digamos, diferenciarse sobre la base de la pertenencia común y también sobre la base, bueno, del esfuerzo o la capacidad de superación. Pero esto es muy importante, garantizar un piso de dignidad. Es muy importante lo que tiene que ver con, a través de la Fundación Evita, generalmente, o a través, en su asociación con los sindicatos, la construcción de monoblocks y de viviendas que se descontaban las cuotas a partir de las boletas de sueldo. Y esto es muy importante porque hay un proceso inédito de construcción, de ocupación del espacio y de dignificación de los sectores trabajadores que en realidad ni en sueños imaginaban previamente la posibilidad de tener empleo digno, garantías de estabilidad laboral, protección por accidente de trabajo o por embarazo, protección en lo que tiene que ver con la etapa de la vejez a través de la jubilación, la extensión de la jubilación, la posibilidad de acceder a juguetes los chicos, la posibilidad de acceder a vacaciones. Entonces, evidentemente hay un cambio drástico en el imaginario, un empoderamiento del plebeyo, esencialmente. Entonces, ahora, esto en un marco de igualdad en la diversidad. Es decir, a diferencia del comunismo, por ejemplo, que planteaba una situación de igualdad donde se suprimían las libertades individuales, el planteo del peronismo es otro, es tratar de componer o coordinar la dimensión comunitaria de la vida con el impulso de las posibilidades individuales de cada uno. Estas son cuestiones muy importantes. Hay una nacionalización de las empresas y servicios públicos, pero porque además hay un dato muy importante. ¿Por qué es importante que el Estado tenga empresas a su cargo? Porque en realidad el Estado, al ser un actor más en el mercado de trabajo, marca la pauta salarial al sector privado. ¿Se entiende esto? Entonces, efectivamente, en la medida en que el Estado utiliza sus recursos para generar trabajo y ese trabajo se manifiesta o se expresa a través de una
un desarrollo del mercado interno, un desarrollo de las fuerzas productivas, un incremento de la calidad de vida y demás, evidentemente también los sectores privados salen beneficiados por el hecho de que hay más riqueza circulando, hay más dinero en circulación, el salario tiene mayor valor y evidentemente los sectores vinculados con el sector servicio o los sectores de la producción, naturalmente se ven estimulados a llevar adelante procesos de inversión productiva y no especulativa. Entre el primero y el segundo gobierno de Perón pasan un par de cosas que van a marcar un poco la pauta de la declinación. La primera es que la pampa húmeda era el escenario de generación de riqueza primordial, porque era la fuente, como sigue siendo hoy en día en general o todo el sector agrario, de ingreso de divisas. Y las divisas eran indispensables para la compra de repuestos, la compra de maquinarias, el desarrollo de ciertas vertientes de infraestructura que no se fabricaban en el país. Entonces, hay 2 años seguidos de sequía en la pampa húmeda. Y esto llevó a una restricción en lo que tiene que ver, bueno, motivó un incremento en los precios en el mercado interno, naturalmente, y también motivó una restricción en el consumo de algunos productos, fundamentalmente el trigo, que debía priorizarse la venta al exterior como para obtener las divisas para que siguiera girando la rueda en términos de esta articulación económica. Por eso, desde la revista Mundo Peronista, desde las radios, desde los discursos oficiales y demás, se daban consejos respecto de, por ejemplo, el consumo de productos estacionales, de cómo preparar las comidas, de cómo reemplazar determinados productos. Y básicamente se reemplazó el pan de trigo por el pan de salvado. Y esto que para nosotros tal vez sería un beneficio porque tiene mejores propiedades y además engorda menos, ¿cierto? En aquel momento quedó en el imaginario popular como el año que comíamos pan negro o que era alimento para cerdos. Esto fogoneado por la oposición, naturalmente. Entonces, Perón va a tratar de instalar la lógica del ahorro. Yo escribí un artículo sobre la ética del ahorro ahí que lo que plantean es esto, ¿no? Es decir, tratemos de bajar los niveles de consumo para adaptarnos a esta situación precaria, provisoria. ¿Y qué hacemos? Impulsamos una política de desarrollo de la práctica del ahorro desde la escuela, regalándole a los chicos una libreta de ahorro. Y aparecen 2 personajes en el mundo peronista, que son don Ahorrín y don Gastín, que, bueno, no era Maese, Ahorrín, etc., pero digamos ahora, actualicémoslo, donde se mostraban las conductas que se debían tener y las conductas que no eran las indicadas. El segundo plan quinquenal se da en un contexto distinto del primero. ¿Por qué? Porque Europa ya se está recuperando, porque ya se implementó el plan Marshall, porque la presión industrial y la competencia de los países del denominado primer mundo empieza a afectar las exportaciones de productos industriales que hacíamos a los países limítrofes y demás. Por eso tiene mayor preocupación en lo que tiene que ver con el sector agrario. E incluso se lo beneficia más que en la etapa anterior. ¿Por qué? Bueno, porque es indispensable generar divisas para poder seguir circulando este modelo. Perón tenía 2 alternativas. O llevaba adelante una política de ajuste para generar un ahorro excesivo significativo que permitiera la reinversión en procesos de industrialización, lo cual hubiera implicado una disminución en los niveles y en la calidad de vida del conjunto, o bien lo que podía hacer era tratar de redefinir la estrategia, pero sin profundizar el proceso de industrialización hacia la industria pesada. Ahí no contó realmente con mucho respaldo de nadie, cuando Perón trató de impulsar un incremento de la productividad, el hecho de que se trabajaran más horas para generar más beneficios y demás. Y además, entonces, esto implicó ciertas resistencias de muchos sindicatos, de los sectores trabajadores, y además hubo un golpe
muy importante, que tiene que ver con la muerte de Evita, precedido por un intento de derrocamiento del año 51 que lleva adelante el general Meléndez sin éxito desde la provincia de Córdoba. Entonces vemos malas cosechas, malos números en la economía, la industria que por dificultades en los ingresos no podía conseguirse repuestos para garantizar que las industrias estuvieran en funcionamiento o que, digamos, al nivel de los años anteriores. Boicot económico de Estados Unidos para tratar de cerrarle los mercados en el exterior a la Argentina y también para el aprovisionamiento de estos repuestos industriales. Y luego hay un componente adicional, que es el paso drástico a la oposición que va a marcar la Iglesia Católica. Uno de los aspectos fundamentales, es decir, la Iglesia respaldó a Perón durante el primer gobierno, o buena parte del primer gobierno, incluso en la primera campaña electoral, básicamente porque la Unión Democrática estaba liderada por los Estados Unidos, que planteaban un cuestionamiento permanente sobre el Vaticano y sobre la fe católica. De hecho, la Revolución del 43 había instalado la enseñanza religiosa obligatoria en los colegios como una forma de atraerse a la Iglesia como un respaldo social, porque no hubo una revolución militar exclusivamente. Entonces, la continuidad de esa alianza para la Iglesia está expresada en Perón y no en la Unión Democrática, aunque sobre Perón pesaban muchos cuestionamientos de parte de la Iglesia. Sobre todo por el nivel de empoderamiento que daba a los trabajadores. Luego hay un elemento adicional que se va a sumar a esto, que es el hecho de que la Iglesia tenía como un elemento esencial en términos de su estrategia reproductiva de fieles, que era el ejercicio de la caridad. El ejercicio de la caridad implica una relación vertical de subordinación y de humillación del que recibe respecto del que da. El peronismo reemplaza la caridad por la beneficencia, sobre todo a través de la Fundación Eva Perón. Y la beneficencia se expresa en ese enunciado de que allí donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces, los chicos no tenían juguetes rotos, usados, ropa descartada o lo que fuera, sino que accedían a productos de primera calidad. Pero no considerado como una dádiva, sino como un derecho social. Y ahí hubo una competencia entre la Iglesia y el Estado, entre caridad y beneficencia. Evidentemente empezaron acusaciones cruzadas, empezaron los cuestionamientos de distinto tipo. Perón en un momento de esta estrategia convoca a un pastor evangelista a hacer una ceremonia de Luna Park con una asistencia masiva. Cuando la Iglesia profundiza su oposición al peronismo, va a legalizar la prostitución, va a eliminar la educación obligatoria en las escuelas. Es decir, hay un entramado muy profundo que se da en el marco de la muerte de Evita, y Evita era determinante en términos de la relación de Perón con los sectores populares, con los sindicatos, e incluso con, efectivamente, esa dimensión más revolucionaria del peronismo, más que revolucionaria, yo diría más disruptiva. Vamos a ver la acción de esa oposición que se articula a partir de las celebraciones religiosas de la Iglesia, en la celebración de las fiestas religiosas que se convertían en actos opositores. Vamos a ver cómo hay un primer atentado en los subtes, en Plaza de Mayo, planeado por varios militantes radicales, dos de ellos los hermanos Carranza, uno de ellos, ministro de Alfonsín, al que luego lo premiaron
de una manera grotesca con una estación de subte cuando fue efectivamente el responsable de la muerte y las heridas de muchas personas por haber llevado adelante un atentado terrorista aquí en pleno Plaza de Mayo. Ángel Carranza. La segunda cuestión, el segundo momento crítico va a ser el bombardeo de Plaza de Mayo en medio de una celebración de obrera, de trabajadores, y también en la cual mueren muchos chicos que venían en autobuses escolares a conocer la Plaza de Mayo y hacer sus visitas, ¿no? Y acá hay una responsabilidad muy marcada de esa iglesia, porque, por ejemplo, los aviones que se utilizaron por parte de la Marina llevaban, ¿cómo? La consigna Cristo vence, y también llevaban una cruz. Y habían sido bendecidos por el arzobispo de La Plata. Entonces, evidentemente, aquí lo que vemos... Mirá, no, esencialmente Perón nunca había gozado de la simpatía de la iglesia, Perón particularmente. La iglesia lo respalda por el hecho de que la alternativa era una perspectiva mucho más atea, que era la que englobaba desde el comunismo, la UCR, el socialismo y los sectores liberales. Entonces, en esa opción, la continuidad de la enseñanza religiosa en los colegios, por ejemplo, o grandes beneficios que tenía en términos de subsidios, de los niveles salariales que percibían y demás, esa continuidad se daba con el emergente de la Revolución del 43, que era Perón. Ahora, cuando Perón empieza a avanzar en el terreno de la beneficencia, cuando Evita empieza a incrementar un discurso respecto de la hipocresía, porque en realidad sabemos que la Iglesia ha tenido reiteradamente cuestiones vinculadas con la moral, con el abuso, etcétera, que, digamos, eran denunciados públicamente. Cuando encima, en medio del conflicto, perdón, de la crisis de la sequía, hay que reducir los egresos que lleva adelante el Estado, y cuando además avanza una política que algunos planteaban de adoctrinamiento, otros de transformación o de revolución cultural, que tenía que ver con los libros de texto donde figuraba sobre todo Evita y Perón y demás. Entonces hay un posicionamiento cada vez más marcado, y además que había otro elemento fundamental, y era que desde la perspectiva del mundo, digamos, de Moscú, el peronismo era una forma de fascismo. Desde la perspectiva de los Estados Unidos era un movimiento autoritario. En la práctica lo que afectaba era la defensa de la soberanía nacional, el crecimiento autónomo, los procesos de inclusión, los niveles de riqueza y demás que se generaban en el marco de este gobierno a lo largo de todo el periodo. Entonces, efectivamente, ante la presión de los sectores externos, además vamos a ver que en el marco de la Guerra Fría, claramente la Iglesia no va a tomar desde el Vaticano un posicionamiento a favor de Moscú, sino que hay una disputa entre Occidente y Oriente. Y en ese contexto Perón sostenía la doctrina de la tercera posición, que era la doctrina desde la autonomía en términos de las políticas internacionales. Entonces es una sucesión de cosas. Además pensemos que buena parte de los sectores jerárquicos de la Iglesia y también de las Fuerzas Armadas y sobre todo de la Marina procedían de familias oligárquicas terratenientes que no le perdonaban a Perón del Estatuto del Peón en adelante nada de lo que había hecho. Entonces, evidentemente, se da una configuración política en el marco de un debilitamiento de las condiciones económicas,
en un proceso de debilitamiento también, en términos de la articulación tras la muerte de Evita, en medio de esa guerra fría que en cualquier momento podía terminar, de acuerdo a la perspectiva de la época, con una guerra total a escala mundial, en un proceso de consolidación y expansión de la hegemonía norteamericana a escala planetaria, bloqueo y boicot por parte de los Estados Unidos respecto de las exportaciones y la posibilidad de comprar, de adquirir repuestos para las industrias y demás. En ese contexto que se va a ir profundizando esto. Y se va profundizando. Entonces, cuando hay atentados, bueno, la respuesta es la quema de iglesias. Pero esto no fue algo ordenado desde Perón. Fue una decisión que tomaron algunos sectores simplemente ante la indignación que había generado el estímulo, la complicidad que había tenido la jerarquía eclesiástica. No eran los curas de los barrios los que participaban de esa articulación, era la jerarquía eclesiástica. Y esto hay que diferenciarlo claramente, porque no podemos tomar a toda la institución en conjunto. Pero evidentemente empiezan estas diferencias. Y ahí aparece una última instancia, después del bombardeo y demás, que tiene que ver con el discurso de Perón, donde Perón llama a tener mucho cuidado con lo que él llama los nostálgicos del 43. Es decir, aquellos que quieren volver a la Argentina a la situación previa al año 43, con la eliminación de los derechos, con la desperonización de la sociedad, con la persecución política y demás. Perón termina siendo objeto de un golpe de Estado, sabemos, en el año 55, podría haber resistido seguramente, pero Perón luego evalúa y lo que dice es que en realidad, del mismo modo que había pasado con Rosas, que lo que quiere es evitar un baño de sangre en los sectores populares, fundamentalmente. Sabía que eran esas fuerzas armadas, respaldadas por esa jerarquía eclesiástica, por los grandes poderes fácticos del exterior y demás, no habían tenido ningún impedimento en utilizar las armas que el pueblo le había dado a esas fuerzas armadas para defenderlo, para exterminarlo. Y sabía que el costo de mantenerse él mismo en el gobierno hubiera sido enorme para los sectores populares. Y la segunda cuestión, y esto lo analiza Perón con mucha claridad, es el hecho de que si él se hubiera resistido y hubiera sido esa resistencia exitosa, hubiera tenido que llevar adelante un proceso de represión interna que lo hubiera llevado a la construcción de un régimen que era justamente lo que él había venido a tratar de evitar con la generación de este movimiento policlasista, cristiano, de integración y basado en la paz. Por eso Perón luego va a decir que las revoluciones en general se habían hecho con sangre, pero que él había preferido el tiempo. Y que realmente, si la profundidad de la transformación y la revolución había sido significativa, el peronismo iba a sobrevivir e iba a volver en el futuro. Y efectivamente, un poco es la profecía autocumplida, que es el hecho de que más allá de las persecuciones, de las prohibiciones, de la represión, del silenciamiento, etcétera, el peronismo continúa con tal vigencia que hoy lo tenemos presente en todas las fórmulas electorales prácticamente. Digo, no nos queda el caño, pero eso no van a hacer nunca, y Espert en cualquier momento sale a decir que es peronista. Sí. Sí. No, la Iglesia lo que recibía era un respaldo económico muy importante de parte del Estado Nacional, que hubo que disminuirlo significativamente a partir de los 2 años de sequía que vaciaron las arcas públicas. Entonces, si sumamos el tema de la caridad y frente a la beneficencia, si sumamos el tema del empoderamiento del rebaño, si sumamos el tema de que se restringe la asistencia económica del Estado o los aportes económicos del Estado,
Si vemos que el Vaticano tiene un alineamiento con Occidente liderado por los Estados Unidos en contra de Moscú y los Estados Unidos te están haciendo un bloqueo y un boicot de tus exportaciones, efectivamente vos lo podés ver en varias dimensiones. Lo ves en una dimensión estratégica geopolítica de la jerarquía eclesiástica desde su centro hacia la periferia, y lo podés ver concretamente en, digamos, en los perjuicios o en la pérdida de beneficios que se habían tenido hasta ese momento. Bueno, vamos a terminar aquí porque así no se va en una hora razonable. Estudien, tenemos el periodo siguiente que lo ha dado el profesor que amablemente nos ha visitado. Y luego nos va a quedar para ver en la segunda parte de la evaluación del día de la evaluación del parcial, vamos a tomar el proceso que va del 73 hasta el 83. Y en la última reunión, cuando entregamos las notas, vamos a hacer un análisis de los años que van del 83 hasta el presente.